Martes 29 de diciembre, es un gusto que usted esté en sintonía de Noticiero Hechos Fin de Semana. Les saluda Ernesto Cornejo y en la próxima hora y media vamos a revisar las noticias que se han desarrollado a nivel nacional e internacional. Pero antes, lo más destacado para esta emisión. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. 258 nuevos casos de COVID-19 se reportan en las últimas horas en el país, elevando a 45.415 las cifras de contagios y más de 1.313 las personas fallecidas. Salud pide a la población evitar lugares donde se generen aglomeraciones. Las autoridades continúan verificando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el transporte colectivo. Más de 8.200 infracciones han impuesto al sector tras la reactivación de la economía. En controles antidoping continúan siendo detenidas personas conduciendo en estado de ebriedad. El Viceministerio de Transporte y la PNC refuerzan los controles para evitar más tragedias viales. Le contamos cómo avanza el proceso de las elecciones municipales y legislativas para el 2021. Los candidatos a diputados intensifican la campaña para pedir el voto. En el ámbito internacional, Chile ya detectó el primer caso de la nueva cepa del COVID-19, que fue encontrada semanas atrás en el Reino Unido. Una mutación que es mucho más contagiosa. Ya le contamos. Cuando son la 1:02 p.m, usted tiene en sus pantallas imágenes de una panorámica de el Gran San Salvador. Estamos hablando específicamente del mirador de Huizúcar. Como podemos ver, los cielos despejados. Y es que de acuerdo a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, se tiene previsto que para las próximas horas el país esté influenciado por una baja presión, que eso pues traería vientos norte, lo que también tiene por consecuencia una reducción en las temperaturas. También a esta hora de la tarde saludamos a nuestra compañera Zuli Rodríguez, que también ya se encuentra en el set de Noticiero Hechos. Buenas tardes, Zuli. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenas tardes, amigos televidentes. Como siempre, es un placer total acompañarlos a través de Noticiero Hechos. Hoy en los deportes vamos a hablar de cómo se separó Diego Costa del Atlético de Madrid. Aparte de ello, Zinedine Zidane ha confirmado la noticia. Eden Hazard entra en la convocatoria para el próximo encuentro de los blancos. Y no solamente eso, sino que en la NBA hay que tener mucho cuidado de lo que se tuitea sobre otro jugador. Vamos a hablar sobre la multa de $50,000 que le han impuesto a un directivo por andar haciendo declaraciones en redes sociales. Todo eso más adelante. Gracias, Zuli, por la información. Iniciamos con los hechos y es que continúan verificando en las unidades del transporte colectivo las inspecciones por parte de las autoridades para verificar si las medidas de bioseguridad se están cumpliendo. Más detalles en la siguiente nota. 8.200 infracciones ha impuesto el Viceministerio de Transporte desde la reactivación económica del 24 de agosto a los empresarios del transporte colectivo. Las autoridades aseguran que la mayoría han sido por incrementar el pasaje. Esta situación podría llevar a los empresarios de este sector a perder la compensación económica que otorga el gobierno. Dios, con la aprobación de la compensación no hay más excusas para que la gente pueda estar aumentando tarifas. Tenemos todavía denuncias, menos gracias a Dios, pero todavía tenemos denuncias de algunas unidades en algunas rutas que están aumentando la tarifa y estamos pues haciendo el seguimiento debido, porque así con esta aplicación ya de la norma de la compensación sabemos que una ruta o una unidad que no esté cumpliendo con la tarifa establecida puede ser sancionada y puede no recibir la compensación. En ese sentido tenemos que ser categóricos, vamos a seguir haciendo estos monitoreos. Los usuarios, por su parte, esperan que las tarifas establecidas en el transporte colectivo se mantengan. Es una muy buena actitud, ¿verdad?, de parte de las autoridades a causa de los abusos que tal vez en algunos casos se hayan dado, ¿verdad? Pero creo que es buena forma de actuar. Como está la economía, también deberían quitar esa tarifa porque no todos los salvadoreños tenemos esa capacidad económicamente.
Reiteraron que continuarán verificando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y las leyes de tránsito. En las inspecciones realizadas en las últimas horas en la parada de autobuses de la Ceiba de Guadalupe, se sancionaron al menos 17 rutas, en su mayoría porque los conductores no portaban la documentación en regla. Con imágenes de Roberto Martínez e información de Carla Goches, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y a esta hora de la tarde es importante también conocer cómo se encuentran los datos de COVID-19. Y es que, por ejemplo, lo que usted tiene en sus pantallas, hasta el 27 de diciembre las autoridades justamente ese día realizaron 2.438 pruebas. De estas, 258 han salido positivas. Justamente ese día también las autoridades reportaron 8 personas fallecidas, un dato que es bastante importante que mencionar. Y es que en las últimas semanas se ha tenido, por ejemplo, los casos de personas fallecidas no han bajado de 8, 9, una situación que las mismas autoridades han pedido a la población acatar las medidas. Es parte de la información que le tenemos hasta esta hora de la tarde. Y también nos enlazamos con el periodista Aldair Tadeo de nuestro canal Aliado 57, quien nos tiene desde Apopa. Y es que justamente en este municipio las autoridades han continuado verificando las medidas de bioseguridad en los mercados y en el transporte colectivo. Aldair, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros en estudio y a los televidentes que se informan con nosotros. A esta hora les reporto desde el municipio de Apopa, en el que este día hemos consultado a los usuarios del transporte público si se siguen utilizando o no las medidas de bioseguridad ante el COVID-19. Y también nos acercamos al sector comercio, es decir, en el mercado de Apopa, en el cual los comerciantes aseguran ha sido un año difícil, pero que continúan al pie de la lucha para poder terminar este año muy bien, si Dios así lo permite. Y precisamente escucharemos a continuación declaraciones de la población. Por las mañanas esos buses van bien llenos, igual que los microbuses, entonces no están tomando las medidas. La misma intolerancia de la gente, que a veces cumplen las medidas, a veces no. Que estén pendientes de que usemos la mascarilla todo y el alcohol gel. Están subiendo bastante los casos porque no están guardando las medidas de bioseguridad. Sabemos, ¿verdad?, que todo el mundo está de duelo por los momentos difíciles que estamos pasando. Pero igual aquí estamos echándole ganas, trabajando. Nosotros los estamos sanitizando y les estamos poniendo alcohol gel en las manos y solo puede entrar la persona que se va a medir su premio. Que Dios permita que el otro año tengamos un año nuevo. Con esta información regreso a la señal a los estudios principales. Compañeros, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Aldair, y el llamado a la población a no bajar la guardia. Ya las autoridades han reiterado en muchas ocasiones que los casos de COVID-19 continúan al alza, una situación que es preocupante, y es que este tipo de números y casos se pueden ver también reflejados en las primeras semanas de enero. También a esta hora en San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, personal de salud está en la búsqueda de casos de COVID-19 casa por casa. Para ampliarnos los detalles nos enlazamos con el periodista Benet Castillo. Buenas tardes, Benet. Muy buenas tardes, así es, efectivamente informarles que en la colonia Las Flores del municipio de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, el Ministerio de Salud está desarrollando un barrido sanitario. El objetivo es visitar a la población casa por casa para conocer si las personas están presentando síntomas del COVID-19 para darle un mejor tratamiento. También conocer así cómo está la situación del dengue en estas colonias. Pero para conocer más sobre esta actividad nos encontramos con la doctora de la unidad de salud de esta localidad. Doctora, estamos en vivo para la Alianza Informativa de la Red Salvadoreña de Medios. Cuéntenos sobre esta jornada. Esta mañana el personal de salud de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedia de San Francisco Gotera, con apoyo de personal de CIBAS y de líderes de la comunidad y de la Comisión Municipal, nos hemos desplazado a la colonia Las Flores con la intención de identificar casos, ya sea COVID o sea de dengue. En un caso de que nosotros encontráramos un sospechoso de COVID, en el mismo momento le entregamos el kit de medicamentos y se les deja las respectivas recomendaciones en cuanto a la cuarentena que debe de guardar. De igual manera, si no hay sintomatología, pues las recomendaciones siempre se están dando, como lo es el uso de mascarilla, Si salen a la calle, de preferencia se les está explicando, se les está solicitando que solo salga un adulto.
¿verdad? Que no me estén llevando a los niños a la carretera. A veces, más que todo en los buses, se está observando bastante que no se está cumpliendo con esa medida del uso de mascarilla, ¿verdad? Es sorprendente ver que los señores transportistas están dejando ingresar personas que no traen mascarilla en todo el recorrido, ¿verdad? Y eso lo he visualizado desde el recorrido que se hace desde San Miguel hasta San Francisco Gotera. Es lamentable, ¿verdad? Y a veces, aunque uno les regale la mascarilla, no se la quieren poner porque no creen en el virus. Lamentablemente la población quiere creer en el virus cuando ya haya un fallecido en la familia. Y eso es muy doloroso y es lo que nosotros queremos evitar, ¿verdad? Por eso es que esta mañana hemos andado en estas actividades de campo, muy bonitas, ¿verdad? Agradeciéndole a la población de la colonia Las Flores porque nos han permitido el acceso y felicitando a cada una de las casitas que hemos visitado porque no hemos encontrado también ni sospechosos de COVID ni larvas, ¿verdad? Eso es bien importante y quiere decir que así se están acatando las medidas. Muy bien, gracias, doctor. Vaya, pues gracias. Muy bien, era la doctora de la unidad de salud de esta localidad conversando con nosotros a estas horas de la tarde. Es importante, dicen las autoridades de salud, seguir acatando las medidas de bioseguridad para evitar ser contagiado de la enfermedad del nuevo coronavirus. San Francisco Gotera ya reporta 510 casos confirmados del COVID-19. Esta era la información que teníamos a estas horas. Regreso a la señal, a los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Ben. Seguimos con más información. Y es que muchos salvadoreños no están cumpliendo las medidas de bioseguridad, principalmente en lugares donde se reportan aglomeraciones. Uno de estos casos es el centro de San Salvador. Ahí nuestro compañero Gerardo Borja logró constatar que algunos no están cumpliendo con el uso de la mascarilla adecuadamente. A pocos días de cerrar el 2020, el centro de San Salvador se vuelve uno de los lugares con mayor presencia de la ciudadanía, pues muchos van en búsqueda de artículos de la temporada. Esto pese al llamado constante de las autoridades del uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Parte de la población no acata las recomendaciones de las autoridades. Yo considero que es agobiante y en realidad pues la protección es mínima. Si usted lo analiza así o lo analizamos así, es mínima la protección. En mía, si usted le pregunta a otra persona, le puede decir casi lo mismo. ¿Tiene temor de contagiarse? Sí, honestamente le digo, a mí ya me dio. Ya me dio, entonces, gracias a Dios lo sorteé, pues vea. Hay quienes son conscientes del riesgo que representa el virus y siguen tomando las medidas de bioseguridad para evitar un posible contagio. La prevención es algo que les puede servir, les puede ayudar, ¿verdad? Para mí pues está bien, andar con la mascarilla aquí pues es bueno porque hay mucha población. Protegerse de los virus, especialmente el de la pandemia. ¿Es necesario que todos acatemos las medidas? Sí, es necesario. Todavía está el virus acá en nuestro país. Los diferentes funcionarios del Ejecutivo instan a no bajar la guardia y seguir con todos los protocolos para aplanar la curva de contagios, ya que una segunda ola podría generar una crisis en el sistema de salud. Con imágenes e informe de Gerardo Borja para Noticiero Hechos. Gracias, Gerardo, por la información. Y como ya mirábamos, pues parte de la población sí está cumpliendo las medidas de bioseguridad, pero también hay otro sector que no las está llevando a cabo. También a esta hora de la tarde saludamos a nuestro compañero Dani Guaritas de nuestro canal aliado Viroleño Noticias. Y es que en medio de la situación de la pandemia del COVID-19, muchos salvadoreños les ha tocado reinventarse. Tal ha sido el caso de una maestra quien ahora está desarrollando labores, por ejemplo, en la creación de piñatas, pero esto a través del cartón. Dani, buenas tardes, te escuchamos. Así es, y es que la pandemia del COVID-19 ha hecho que muchos salvadoreños busquen nuevos métodos de ingresos económicos para sus hogares. Tal es el caso de una docente en el departamento de La Paz que ha tenido que reinventarse para salir adelante. Conozcamos un poco más de su historia en la siguiente nota. Elizabeth es una docente de educación media que reside en la colonia Los Olmos del municipio de Zacatecoluca, quien ha logrado salir adelante ante la caída económica por el COVID-19. Y es que no solamente es docente, sino también una mujer emprendedora que a través de tutoriales en YouTube aprendió a hacer piñatas y costuras en tela.
Mi emprendimiento se llama Eli Creaciones. Iniciamos el 12 de diciembre del 2019 dando productos para decorar aulas escolares, ambientación de aulas escolares, decoración de fiestas infantiles. A mediados de este año inicié con las costuras. Yo empecé a coser sábanas, cortinas, sobrefundas. Además del emprendimiento, también Elizabeth ha lanzado una campaña para esta temporada de fin de año, la cual consiste en reventar piñatas por cohetes. Con esa iniciativa pretende disminuir los accidentes por pólvora en niños e incluso mascotas, los cuales en los últimos días se han reportado más casos por quemaduras. A raíz de la pandemia se me ocurrió emprender ofreciendo más productos. Yo aprendí a elaborarlos mediante tutoriales de YouTube, ya que por la pandemia estaba todo cerrado para que alguien me enseñara. Y así fue como poco a poco hemos ido aprendiendo y ofreciendo más productos. Para todas aquellas personas que están pensando en emprender o que ya emprendieron y quieren darse por vencidos, yo les quiero decir que sigan adelante, que los sueños sí se cumplen y que con esfuerzo y dedicación podemos lograr cualquiera de nuestras metas. Bueno, compañeros, esta es la información que les tengo. Retorno la señal hacia los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Un ejemplo por parte de la maestra. También a esta hora de la tarde establecemos un contacto con Carla Reyes, una salvadoreña que se encuentra viviendo en Suiza, uno de los países europeos donde ya se han reportado los primeros casos de la nueva cepa del COVID-19 y nos cuenta cómo están pasando en ese país. Buenas tardes, Carla. Bienvenida a Noticiero Hechos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio. Yo quiero, informarles, ¿no? La verdad es que la situación es muy alarmante por esos lados, es muy difícil y es que hemos estado viviendo ya la nueva cepa del coronavirus. Hemos tenido confinamientos desde el mes de marzo. Hemos tenido restaurantes, bares, hoteles, muchos lugares cerrados, centros de entretenimiento han cerrado 3 veces en este año y la verdad es que la situación siempre sigue preocupándonos, pues, porque a pesar de las medidas tan estrictas que se han tomado acá en Suiza, ¿no? Y es que Europa es todo el continente europeo ha sido el más golpeado por el coronavirus. Y la verdad es que tenemos muchísimo que aprender los salvadoreños de muchos países y es una lástima, la verdad, de que la Asamblea Legislativa siempre hay una oposición, ¿sabes? De que para las medidas y cuando acá es muy normal que si la policía llega a tu casa, toca la puerta y ve si las medidas de restricciones se están llevando a cabo, si se están cumpliendo el número de personas que tienen que haber, porque ahorita mismo en las casas solamente puede haber un máximo de 6 personas. Hay muchos restaurantes que han cerrado sus labores completamente, la tasa de desempleo se ha elevado muchísimo. Y bueno, medidas que se tienen que tomar muy estrictas. El gobierno suizo también cerró sus puertas para todos los vuelos que venían del Reino Unido y de Sudáfrica. Y yo la vez pasada veía y decía, ¿cómo es posible, verdad, que el Procurador para los Derechos Humanos decía y hacía un énfasis sobre eso, sobre lo que hizo el presidente? Cuando acá no es una improvisación, como se dijo, cuando acá se hace de primera mano, en el primer instante, en el primer momento. ¿Por qué? Porque es muy necesario, hay que salvaguardar la vida de las personas, hay que pensar más allá, es obligatorio el uso de la mascarilla, es obligatorio estar con el alcohol gel en todos lados, mismo a veces en los vehículos es obligatorio. Se han visto en las calles los policías, hay controles que te dicen
¿qué estás haciendo? Es necesario que tú estés afuera. Si es necesario que estemos afuera, pues ok, pero si no, hay que regresarnos a casa. Y Suiza es un país que tiene quizás muchísimo dinero, se podría decir, pero no solamente por eso está exento a este golpe. Invirtió en el mes de marzo una campaña de información, 12 millones de euros para la campaña informativa para las personas. Y aún así siempre hay casos de la nueva cepa y pues esperando siempre aún más medidas, restringiendo aún más a la población, mismo para estas fechas, pero las restricciones son cada vez más fuertes. Carla, son más de 20 millones de personas las que se encuentran en confinamiento actualmente en toda Europa. Han mencionado las autoridades, los hospitales, cómo se encuentran ahorita. Hemos logrado ver por parte de reportes internacionales que ya incluso esperan más de 30 minutos para poder ingresar a una persona con síntomas de COVID o que ya ha sido diagnosticada. La letalidad en cuanto a las muertes, ¿cómo se ha tenido hasta el momento? ¿Qué te puedo decir? El sistema lamentablemente está muy desbordado. Te hablo de aquí, de Suiza. Las morgues se llenaron completamente. Hace como unos 2 meses tuvieron que abrir unos toldos, unas carpas en un parque en la ciudad aquí, en Suiza, para llevar a los muertos, porque no había, está completamente desbordado. Para la primera ola, Suiza lo manejó bastante bien porque venían pacientes de países vecinos, como por ejemplo Francia, venían con helicópteros para ingresarlos acá, pero ahorita con esta segunda ola que se vino, no, yo te lo puedo decir porque lo he vivido de primera mano. Para la primera ola estuve en el hospital porque mi hijo estuvo hospitalizado. Y nosotros veíamos la cantidad enorme, pero una cantidad enorme de personas y que en la calle iban así muy, muy mal, con oxígeno que necesitaban. Y con esta segunda ola ha sido muchísimo peor. Como tú decías, 30 minutos, pero a veces son más. Yo te lo puedo decir porque mi esposo, mi hijo y yo, en un momento resultamos positivos a COVID y lastimosamente no pudimos ir al hospital, tuvimos que quedarnos en casa y para mí fue muy duro, ¿sabes? Porque tenía a mi bebé que iba a cumplir 10 meses y traía un cuadro complicado del corazón porque él ha estado en tratamiento del corazón y como mamá yo me preocupé pues porque yo quería decir, voy a ir al hospital y para que me vean al niño porque el niño estaba teniendo problemas de respiración, pero era solamente atención telefónica. La mayoría es así, ¿por qué? Porque al hospital van ya los que realmente no pueden respirar completamente, que no haya ninguna manera para poder reaccionar y que puedan respirar bien, que puedan caminar. O sea, los hospitales están completamente desbordados. Yo sí te lo puedo decir, estoy completamente segura porque yo lo he visto y lo he vivido de primera mano. Gracias, Carla, por la información y por actualizarnos la situación que está ocurriendo en Europa ante la aparición de la nueva cepa del coronavirus. Desde acá, de El Salvador, les deseamos los mejores éxitos y que esta situación pronto se pueda mejorar. Gracias. Gracias. Y seguimos con más información. A esta hora de la tarde nos enlazamos con la periodista Marcela Rivera, quien nos tiene detalles de la conferencia de prensa del Gabinete de Salud ampliado. Y es que se han referido al incremento de los casos de COVID-19 y las emergencias que se han atendido en la temporada de Navidad y fin de año. Buenas tardes, Marcela. Muy buenas tardes, compañeros. Le continuamos dando seguimiento a las emergencias atendidas durante estas
fiestas y precisamente en esos momentos me acompaña el viceministro de Salud, Carlos Alvarenga, para que nos comente más acerca del comportamiento de COVID-19 en estos últimos días. Muy buenas tardes, coméntenos. Buenas tardes. Bien, con el tema de COVID seguimos manteniendo más o menos un promedio de 300 casos diarios, según los tamizajes que estamos realizando a nivel territorial. Ustedes saben que estamos desarrollando toda una estrategia comunitaria con barridos comunitarios en todas las regiones y entonces estamos encontrando más o menos ese promedio. Por eso es precisamente que estamos tratando de hacer un llamado, como siempre, a la población para que se sume precisamente a ese distanciamiento social, al uso de mascarillas, a las medidas de bioseguridad necesarias para tener controlados los casos. ¿Cuál es el panorama que se mantiene en los hospitales? ¿Hay capacidad para seguir atendiendo a esos pacientes? La capacidad instalada la tenemos actualmente suficiente. Tenemos todavía una fuerte capacidad, disponibilidad de cama hay suficiente, incluso en cuidados intensivos, pero no queremos que se nos desborde y por eso precisamente es el llamado nuestro a mantener esas medidas para evitar lo que está sucediendo en muchos países. Ustedes saben que el tema del COVID es algo que ha roto los paradigmas, ha roto los sistemas sanitarios en el resto del país y por eso es precisamente que nosotros estamos previniendo. Creo que como estrategia de salud se hizo todo un abordaje integral y mejoramos la capacidad nuestra de 30 camas de cuidados intensivos a más de 1000 que se pueden desarrollar, pero ahorita la capacidad la tenemos actualmente. Pero hablemos también acerca de las emergencias que se han atendido. Es decir, de las personas quemadas, ¿hay una disminución en comparación al año anterior? Totalmente, hay una disminución. Actualmente nosotros tenemos un aproximado de 69 pacientes quemados. Esto redunda en una reducción de prácticamente el 50% de los pacientes quemados en relación a otros años. El tema de la pirotecnia ha hecho sufrir a muchas personas, principalmente a niños, en los cuales también tenemos una reducción fuerte, casi un 50%. Y es precisamente por esa comunicación de riesgo que hemos estado trabajando para que esto se evite. Yo he trabajado en hospital pediátrico, en emergencia por muchos años y he visto el dolor de la familia, ¿verdad? Cuando los chicos son quemados y toda la rehabilitación durísima que ellos tienen. Y es algo que tenemos que, tanto como gobierno como población, tenemos que evitar. Ok, muchísimas gracias, compañeros. Esa es parte de la información que les tengo. En la siguiente emisión les estaré llevando un reporte completo. Buenas tardes, Marcela. Importante la información que han dicho las autoridades. Con esto hacemos nuestra primera pausa comercial. Quiero comentarles que en esta Navidad es buen momento para regalar zapatos de confort. Por eso, Electrolab Medic tiene un gran descuento pensando para esta temporada. El segundo par que compres tiene el 50% de descuento. Todos los estilos de moda aplican a esta promoción y estará válida hasta el 31 de diciembre. Así que los invito a que visiten cualquiera de las 15 sucursales de Electrolab Medic y que los busquen en redes sociales como Facebook, como Electrolab Medic y en Instagram como electrolabmedic.sb. O pueden llamar a su call center al 2239-9999 o agregarlos al WhatsApp al 7988-6533. Electrolab Medic siempre cuenta con todo para el cuidado de su salud. Vamos a continuar con más información y en estos momentos vamos a ver las imágenes en vivo sobre el Boulevard Monseñor Romero, específicamente por el desvío a las diferentes arterias. Por ejemplo, ahí tenemos la Jerusalén, donde vemos que está bastante despejado, no hay mayor carga vehicular y por lo menos hasta el momento está bastante despejado el tránsito en esta zona. Así que si usted tiene algo que hacer afuera y va a pasar por ahí, pues ahí le tenemos la información. Está bastante despejado a estas horas de la tarde. Al menos 2 accidentes viales han ocurrido en las últimas horas sobre la autopista a Comalapa. En uno de ellos, se reportaron daños materiales y una persona que resultó lesionada. Gerardo Borja con los detalles. El conductor de esta camioneta resultó lesionado tras volcar el vehículo en el que se conducía sobre el kilómetro 8 de la autopista Comalapa en el sentido de San Salvador a San Marcos.
El lesionado fue identificado como Álvaro Domínguez, de 42 años de edad, quien fue trasladado a un centro asistencial. La velocidad inadecuada a la que se conducía este conductor. Al conducir a una velocidad inadecuada y al parecer conducía distraído, al frenar, pues prácticamente volcó, ¿ya?, en el carril central e izquierdo, de donde una persona ha salido lesionada, su conductor, y fue trasladado al hospital San Camilo. Las autoridades hacen un llamado a todos los conductores que a la hora de conducir, estar alerta y respetar las leyes de tránsito para evitar colisiones en carretera. Que si van a conducir, que lo hagan siempre manejando a la defensiva y que no vayan a andar consumiendo bebidas embriagantes, porque es uno de los detonantes también de los accidentes de tránsito. Recomendaciones es que si va a conducir, que no vaya utilizando el teléfono celular, porque son otras de las causas que al ir distraído, pues prácticamente provoca accidentes de tránsito de consecuencias desfavorables. Además, recomiendan llevar todos los implementos de seguridad a la hora de conducir, los cuales son necesarios al tránsito. Mica, llanta de repuesto, triángulo reflectivo, para cuando se queden en algún lugar por algún desperfecto mecánico. Esta misma vía fue el escenario de otro percance vial ocurrido sobre el kilómetro 27. Ahí el conductor de un microbús volcó tras una falla mecánica, dejando afortunadamente solo daños materiales. Con imágenes e informe de Gerardo Borja para Noticiero Hechos. Gracias, Gerardo. Como ya hemos visto en días anteriores, los accidentes vehiculares son otra de las emergencias que están atendiendo los cuerpos de socorro, y justamente ellos en la zona occidental del país se mantienen preocupados ante el incremento. Es por eso que hacen un llamado a todas las personas, tanto automovilistas como motociclistas. El periodista Jeremías Sánchez nos tiene más detalles de todos los pormenores de lo que han dicho las autoridades en ese lugar. Así es, muy buenas tardes, compañeros, hasta los estudios principales. En efecto, me encuentro en la base de comandos de salvamento de El Congo. Comentarles que en este mes de diciembre se ha visto un incremento de accidentes de tránsito, precisamente en la carretera panamericana que conduce hacia el departamento de Santa Ana. Para eso vamos a escuchar algunas declaraciones del director de esta institución. Veamos. En el caso del accidente aquí del puente del Congo, de un microbús y un camión de lo que transporta arena, en donde salió el conductor bastante lesionado. En la carretera panamericana hacia Santa Ana es donde más se ha dado. Hay unos puntos donde sí se dan más los accidentes y sigue dándose, y debido a esta temporada aún más. Ha habido un aumento en lo que son los accidentes motociclísticos, ha habido fallecidos también en esos accidentes, también atropellados, en lo que en algunos casos por imprudencia. Más es que acaten las sugerencias de los cuerpos de socorro, la protección civil, para que se den menos accidentes, más que todo, y también que no ingieran bebidas alcohólicas al momento de conducir, ¿verdad? La invitación está hecha para usted: si conduce, pues siempre maneje con su debida precaución para evitar accidentes de tránsito. Esta es la información que le tenemos desde el occidente del país. Vuelvo la señal hasta los estudios principales. Buenas tardes. Buenas tardes, Jeremías. Y también las autoridades mantienen controles vehiculares. Esto con el fin de garantizar una Navidad segura. Ellos han implementado, por ejemplo, en los sectores de la Ceiba de Guadalupe, un control antidoping constantemente. Y justamente ahí en las últimas horas las autoridades identificaron a una persona de sexo femenino que manejaba en evidente estado de ebriedad.
Y también le tenemos información, y es que por parte de los empleados del Ministerio de Obras Públicas iniciaron con los trabajos de mejoramiento en la carretera que conecta al Cantón Magdalena, esto en el Coco, específicamente en el municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana. Esto tiene como objetivo mejorar la zona que también conecta con una parte de nuestro país vecino Guatemala. En la primera etapa serán intervenidos 2.4 kilómetros en un periodo de 4 meses. El proyecto tendrá una inversión aproximada de 2.9 millones de dólares. En más información, cada vez estamos más cerca de las elecciones legislativas y municipales para el 2021, por lo que el Tribunal Supremo Electoral ha dado a conocer los avances de los respectivos procesos electorales. La periodista Carla Goches nos tiene más información. Buenas tardes, Carla. Muy buenas tardes. Efectivamente tenemos información relacionada al desarrollo del calendario electoral 2021, ahora que los partidos políticos ya están habilitados para iniciar con la campaña y pedir los votos para los candidatos a diputados por la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano. Escuchemos las declaraciones del magistrado Noel Orellana al respecto. Estamos también por concluir el proceso de inscripción de candidatos a diputados tanto a la Asamblea Legislativa como al Parlamento Centroamericano. Obviamente que después hay un procedimiento derecho que le asiste a cualquier ciudadano poder concurrir al Tribunal Supremo Electoral a impugnar cualquier candidatura que a juicio de algún ciudadano o de la ciudadanía estime que no cumple con los requisitos. Además dijo que el tribunal ya está trabajando en el proceso de impresión para los cerca de 18 millones de papeletas para que los salvadoreños vayan a emitir el sufragio este próximo 28 de febrero. Que como institución estamos obligados a tener preparados para ese 28 de febrero del 2021. Ya se está trabajando en el reverso de la papeleta a la espera pues de concluir todo lo que concierne al procedimiento ya para establecer la fotografía y el partido político al cual van a representar. También se refirió a la no habilitación de la candidata a diputada por el departamento de Santa Ana. No es que se haya rechazado la candidatura de la señorita Yesenia Hernández. Simplemente nosotros como Tribunal Supremo Electoral estamos obligados a darle cumplimiento a la ley y de conformidad pues a la sentencia 66/2013 y al artículo 226A del Código Electoral. Ella no cumplía con los requisitos en razón pues de que actualmente es concejal por la alcaldía de San Salvador por el Partido Demócrata Cristiano, y eso de acuerdo al artículo 226A y a la sentencia 66/2013 emanada de la Sala de lo Constitucional, la inhibe a ella y la inhabilita para poder participar como candidata a diputada. En cuanto al tema de los candidatos no partidarios, el Tribunal Supremo Electoral solamente habilitó a 2 candidatos que fueron los que cumplieron con todos los requisitos para participar. Esta es la información que tengo para compartir con ustedes. Regreso la señal. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Vamos a estar pendientes del desarrollo del calendario electoral para el próximo. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. A esa hora de la tarde nos acompaña en la entrevista Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, con quien vamos a conversar sobre la situación de los colegios privados y el regreso a las aulas para el 2021. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer saludarles. Gracias por la invitación. Sin duda alguna, la situación del COVID-19 hizo cambiar la modalidad de trabajo y de estudio, tanto para maestros como para alumnos a lo largo de este año. Sí, definitivamente tuvimos que dar un giro importante para poder cumplir con la continuidad educativa en este año 2020. Una experiencia sumamente inédita y todo el mundo tuvo que enfrentar, como El Salvador, este detalle de tener que ya no contar con la presencialidad en el servicio educativo
y reinventarse en cómo servirlo, desde la tecnología, desde la casa, desde el hogar de la familia, convertir y reconvertir toda la creatividad que pudiera haber para poder dar el servicio educativo en este año 2020. Javier, esta situación llevó también a lo largo de este año a tener algunos cierres de centros educativos acá en el país. Por ejemplo, miramos uno acá en San Jacinto que tenía más de 20 años de funcionar, de dar el servicio de educación para todas las personas, pero pues, lastimosamente tuvo que cerrar acá en el país. Sí, hemos tenido ese caso que es símbolo. Sin embargo, hay más colegios que han cerrado. Para el año 2021 no van a abrir operaciones. En este caso del Liceo Konrad Adenauer, un colegio miembro de nuestra asociación, con más de 400 estudiantes, todos los niveles educativos, desde educación parvular hasta educación media, y que atendía pues toda la que es la zona sur de San Salvador, que realmente es lamentable que casos como estos en el país se estén dando. Deberíamos estar abriendo oportunidades de educación y no cerrándolas en el país. Creo que es un mal mensaje para un país que se encuentra en desarrollo y que debería estar el tema educativo en la agenda como en primer lugar el tema de educación, en agenda de los políticos, en agenda del gobierno. Y ahí tenemos más colegios. En San Salvador hay 5 colegios y hay 10 colegios que se reparten en los otros departamentos del país que pues ya anunciaron a la asociación que ellos no van a aperturar el año 2021. Javier, esta situación también ha generado una deserción de estudiantes a lo largo de todo este año. Esto poniendo como base que muchos también no tienen un acceso a internet y pues, les dificultaba su desarrollo para poder tener las clases. Sabemos que muchos también tenían esta problemática al inicio de la pandemia del COVID-19 acá en el país. Si hablamos de porcentajes, ¿de cuánto estaríamos hablando en cuanto a deserción escolar para este año? Sí, nuestra asociación ha estado monitoreando el comportamiento de estas variables, tanto el ausentismo escolar que pudiera producir la deserción, y en este sentido pues los movimientos que hemos hecho en estos monitoreos nos han permitido ver que al mes de julio pues la deserción era exageradamente grande. Habían dejado las clases presenciales, las aulas virtuales, alrededor del 40% de estudiantes de nuestro sector educativo. Y ya en el último sondeo hemos logrado ver que la deserción llegó a un máximo del 8%, cosa que nos alegra, porque reducir del 40 al 8% pues quiere decir que hubo una decisión bastante importante de los estudiantes y padres de familia en retornar a las aulas virtuales que se estaban trabajando para este año 2020. Y también hay que decir que la deserción de este año 2020 significa también una gran oportunidad para que el estudiante repiense muy bien su futuro y que se reincorpore en estas matrículas que estamos abriendo ya para este año 2021. Ya estamos en ese proceso. El ausentismo escolar provoca la deserción, pero las razones por las que el ausentismo escolar y la deserción se dan son variadas. En este sentido hemos visto, por ejemplo, que la más frecuente es que se refiere a estudiantes de niveles educativos en los cuales la continuidad educativa obligadamente tiene que darse con el acompañamiento de alguien en el hogar, y ese alguien es el que de repente está ausente, no es posible tenerlo, y obligadamente deben de desertar estos estudiantes porque no hay quien los acompañe en esta tarea de continuar la educación desde casa virtualmente. Este año en particular, Javier, no fue la delincuencia la que llevó a la deserción de jóvenes y niños a nivel nacional, sino que fue la pandemia específicamente. De acuerdo también a los datos que ustedes manejan, la emergencia del COVID-19 pasó factura en cuanto a nivel de educación. Si hablamos de números, ustedes tienen datos de maestros y alumnos que perdieron la vida en la lucha por el COVID-19. Sí, en el caso de los maestros del sector privado que han perdido la vida con este COVID-19, el dato es, por el momento, no es cuantificable, pero sí hemos conocido hasta propietarios de colegios. El caso más
es en Ciudad Arce, por ejemplo, que los esposos dueños del colegio fallecieron y fallecieron prácticamente el mismo día en un hospital. Este fue un caso muy sonado y el caso de los maestros también, que poco a poco por sus razones que tienen anexas al COVID, presentan también. Recuerden que tenemos un magisterio en el país que en un porcentaje se encuentra con problemas renales, con problemas diabéticos, hipertensión, en algunos con problemas del hígado. O sea, hay una serie de situaciones que complican el virus ya estando presente en el cuerpo, y eso lleva también pues a que de repente fallecen y que el diagnóstico, por lo que dicen que ha fallecido, es por COVID, pero en realidad también las otras enfermedades que se tienen colaboran en que el COVID venza y pues tengan que morir el paciente. Estamos ya a las puertas de cerrar el 2020, un año bastante complicado para diferentes sectores, no solo para educación. 2021 se habla de un regreso a clases, Javier, de un regreso a clases en el sector público como en el sector privado. Ustedes han mencionado en días anteriores que, por ejemplo, para poder regresar nuevamente a las labores educativas necesitan 15 millones de dólares, es decir, para la compra, el equipamiento de todos los lugares y los centros de estudio, esto con el fin de prevenir contagios del COVID-19, poniendo en cuenta que a lo largo del 2020 también sabemos la situación económica que enfrentaron los padres, no pudieron pagar las colegiaturas. ¿Cómo se piensa hacer con respecto al financiamiento de esto? Sí, el sector privado de educación, en la proyección, de acuerdo al monitoreo que hemos hecho, nos muestra una pérdida en el año 2020 de 5 millones de dólares. Pero viendo las exigencias que son muy razonables de parte del protocolo de bioseguridad que hay que instalar y las condiciones que hay que tener cumplidas para poder aperturar la acción presencial o semipresencial en los colegios privados, esto nos lleva a pensar en que necesitamos no menos en el sector privado de educación 15 millones de dólares para poder reactivar el sistema presencial o semipresencial. Esto es porque definitivamente la educación privada en el país, este tipo de empresas, a diferencia de todas las empresas que hay en el país y en el mundo, tenemos congelado los ingresos por colegiaturas y matrículas, en el sentido que no podemos aumentar ni colegiatura ni matrícula por las razones de que tengamos que invertir más en poner en condiciones óptimas nuestros colegios para poder aceptar presencialmente a los estudiantes. De tal manera pues que el recurso que nos queda es solicitarle al gobierno, al presidente Nayib Bukele, para que pueda emitir un proyecto dedicado de préstamos para colegios privados. Puede ser vía Bandesal, en el sentido de que podamos tener como colegios esa oportunidad de poder optar a estos préstamos de una forma rápida para que podamos activar nuestros colegios presencial o semipresencialmente. Ya para ir finalizando, Javier, ¿cómo valoran ustedes el trabajo del Ministerio de Educación en términos globales en cuanto al manejo de la pandemia del COVID-19 y el trabajo articulado que se han llevado tanto con el sector público y privado en materia de educación? Bueno, nosotros como colegios privados creemos de que el gobierno ha hecho en la parte educativa, por ejemplo, con la señora ministra de Educación, esfuerzos grandes que pueden significar medidas que han estado a la talla de la emergencia, pues, porque hemos visto, por ejemplo, cómo de inmediato se instalaron alternativas de respuestas a la necesidad educativa, y eso es de felicitarlo realmente. La licenciada Carla Ananía Varela ha hecho un trabajo excepcional en ese sentido, de brindar, por ejemplo, para el sector público específicamente, capacitaciones a docentes de inmediato, certificaciones. Hemos visto cómo también se activó la televisión educativa, la radio, y cómo se activaron también los sistemas de implementación de guías impresas. En muchos casos los colegios privados también participamos de estas capacitaciones, de Google Classroom, por ejemplo, que nosotros ya teníamos incluido en nuestro proyecto tecnológico también eso, pero lo vimos fortalecido con que nos permitieron estar también nuestro sector magisterial privado con el sector magisterial público.
Y también creo que es importante reconocer el hecho de que se han dado lineamientos que al final del año reconocieron que el estudiante y el padre de familia al final se vio limitado para poder responder a la continuidad educativa, y que eso se reconoció en la acción promocional del estudiante. O sea, se dieron oportunidades para que el estudiante primero retornara a la actividad educativa si la había suspendido, y segundo, que al retornar se le dieran las oportunidades para poder promoverse al grado inmediato superior. Lo que nos sirvió también a los colegios privados, porque ese fue uno de los motivos por los cuales logramos recuperar de un 40% que teníamos desertado de nuestros estudiantes, y pues lograr después al final con un 8%. Esto es como prácticamente decirle que estaríamos con una experiencia tan aprendida en el año 2020 para poder esmerar un proyecto educativo en el año 2021 que responda a las necesidades que vamos a tener de acuerdo al comportamiento de esta pandemia, que se ve que no va muy bien. Ahorita deberíamos estar pensando en que si queremos que nuestros estudiantes retornen presencial o semipresencialmente a clases el próximo año, deberíamos cuidarnos más, salir menos en esta Navidad, en esta fiestas de Año Nuevo, y salir menos también a traer el contagio de COVID o a llevarlo. Así que ese es como el mensaje importante. Gracias, Javier, por la información. Sin duda alguna vamos a estar pendientes también de lo que digan las autoridades, qué se espera para el próximo año en materia de educación y si vuelven o no los estudiantes a las aulas. Desde ya, agradecerles, desearles feliz año y que pues, vamos a estar pendientes de más información. Con esto hacemos una nueva pausa comercial. Gracias por mantenerse en sintonía de Noticiero Hechos. A esta hora iniciamos el recorrido a nivel internacional, y es que Chile detectó la nueva cepa de COVID-19 hallado en Gran Bretaña. Una mujer chilena que tuvo, específicamente, han dicho las autoridades que estuvo en Londres, trajo a Chile la nueva cepa del coronavirus que circula en Gran Bretaña, informó este martes la subsecretaria de Salud, Paula Lasser. La nueva cepa del coronavirus es mucho más contagiosa, aunque no se ha comprobado hasta ahora que sea más letal. DASA precisó que la mujer estuvo en Gran Bretaña y llegó a Chile en un vuelo de la aerolínea comercial Iberia procedente de Madrid el 21 de diciembre. Al día siguiente ella abordó una aerolínea local y viajó a Temuco. Estamos hablando a 700 kilómetros al sur de Santiago. La mujer, cuya identidad no ha sido informada, fue internada en un hospital de la comuna, al igual que sus contactos estrechos, han informado este día las autoridades de salud de Chile. Estaríamos hablando entonces que Suramérica ya reporta el primer caso de COVID. Estamos hablando de la cepa de este virus. Vamos a estar pendientes del desarrollo de lo que digan las autoridades en torno al hallazgo de esta nueva cepa en el país y las acciones que van a implementar, si para los próximos días van a tener un nuevo confinamiento o específicamente en materia de salud, las acciones que van a desarrollar. También continuamos con más información de carácter internacional, y es que entre dos opciones drásticamente opuestas, los estadounidenses eligieron a su nuevo presidente, una votación bastante popular y la más alta en la historia del país norteamericano, una ventaja de votos electorales que certificó justamente el colegio electoral. Sellaron el triunfo al ex vicepresidente Joe Biden y a su compañera de fórmula Kamala Harris, quienes ya están listos para asumir la presidencia el próximo mes de enero. Jorge Agobián, de La Voz de América, nos tiene los detalles. Una campaña atípica, unas elecciones atípicas y aún después del 3 de noviembre, una transición atípica. La pandemia modificó la manera de hacer campaña y puso a prueba el sistema de votación por correo en el país, lo que generó el constante cuestionamiento de Donald Trump al proceso electoral antes, durante y después de la elección. Con proyecciones que le daban más de 270 votos electorales necesarios al demócrata Joe Biden, el ex vicepresidente aceptaba su victoria prometiendo un gobierno para todos los estadounidenses. Busqué este cargo para restaurar el alma de Estados Unidos, para reconstruir la columna vertebral de esta nación, la clase media, y para hacer que Estados Unidos sea nuevamente respetado en todo el mundo.
Lo que siguió fue una batalla legal por parte del presidente y candidato republicano que puso a prueba la legitimidad del proceso, rompiendo la tradición de una transición pacífica del poder en Estados Unidos. Pero creo que habrá un montón de cosas pasando de aquí al 20 de enero. Muchas cosas. Un fraude masivo ha sido descubierto. Pero una y otra vez, las Cortes de Justicia de los estados en cuestión rechazaron las acusaciones de Donald Trump. Los tribunales concluyeron que ninguna de las denuncias tenía bases legales para cambiar el resultado electoral. La masiva participación del electorado, por encima del 65%, rompió los récords de participación registrados en más de 100 años. La entrante administración de Joe Biden también representa hitos. El demócrata será el presidente con más edad en llegar a la Casa Blanca y será el primero con contar con una mujer y con raíces afroestadounidenses como su fórmula vicepresidencial. Donald Trump, por su parte, rompió también la tendencia de reelección, convirtiéndose en el primer presidente en funciones en casi 3 décadas que no asegura un segundo término consecutivo. El proceso electoral será sellado el 6 de enero por el Congreso con la certificación y oficialización de los resultados emitidos por el Colegio Electoral. Biden se juramentará como el presidente número 46 de Estados Unidos el 20 de enero a mediodía. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Gracias por continuar en sintonía Noticiero Hechos. A esta hora le vamos a presentar cómo se encuentra la situación de los combustibles en el país. Y es que de acuerdo a las autoridades del Ministerio de Economía, estamos hablando específicamente de la especial, tendrá un aumento de 10 centavos en las 3 zonas del país. Si hablamos de la regular, serán de 9 centavos, un incremento de igual manera para las 3 partes del territorio nacional. Hablamos del central, occidental y oriental. El diésel serán de 9 centavos también, es decir, estos precios van a estar vigentes a partir del 29 de diciembre hasta el 11 de enero. Así que si usted maneja vehículos o motocicletas, a llenar sus vehículos, ya que vamos a tener este incremento. Es parte de la información que les tenemos. Desde ya nos despedimos de ustedes deseándoles una feliz tarde. Que pasen en familia, tomando siempre las medidas pertinentes. Pasen buenas tardes.